¿Cuántas veces habrán escuchado esa frase, verdad? Me gustas mucho, de verdad, pero... Y después, nada. O peor, seguía allí, cerca, coqueteando, enviando alguna que otra señal, pero sin avanzar un milímetro. Como si estuviera cómodo en la antesala de algo que nunca llega a concretarse. Lo sé porque yo mismo fui ese hombre. Muchas veces, con más de una mujer. Y en ese momento, lo que pensaba que mi confesión de que me gustabas ya era el mayor acto de valentía. Que la atracción era un fin en sí misma, no un comienzo. Creía que si tú entendías cuánto me gustabas, el resto, de alguna manera mágica, se acomodaría solo. Nunca se me ocurrió que esa no acción provocaba en ti la misma confusión que yo sentía por dentro. Pero por razones completamente diferentes que la mayoría de los hombres de mi generación jamás te va a admitir. Pero, ¿cuántas de ustedes se habrán encontrado en esa misma situación, verdad? Él decía las palabras, esas que una quiere escuchar, me gustas, me encantas, y una siente que el corazón se le acelera. Y después, nada. Solo la espera, esa sala de espera emocional donde una se pregunta qué sigue, qué pasó, por qué no avanza. Quizás este hombre se quedaba allí, cerca, enviando mensajes ambiguos, esa migaja de atención que te mantenía atenta. O peor, desaparecía sin más, como si la tierra se lo hubiera tragado. Sin una explicación, sin una pelea, sin nada. Y aún la dejaba con esa pregunta punzante, ¿qué hice mal? Esa sensación de confusión, de no entender por qué alguien que parecía tan interesado simplemente se diluye en el aire. De preguntarse si una no fue suficiente, si no entendió las señales o si, quizás, él nunca fue realmente sincero. Yo sé cómo se siente esa incertidumbre del otro lado, porque fui yo quien la provocó. No una, sino varias veces. Y les voy a ser honesto, la mayoría de los hombres de mi generación, cuando hacía eso, no pensaba en el daño que causaba. Pensábamos que estábamos siendo prudentes, respetuosos. O simplemente no sabíamos qué hacer. Y es ahí donde el abismo entre lo que una siente y lo que uno piensa se hace enorme. Por eso sé exactamente de lo que les hablo. Nuestra generación de hombres, y se los digo con conocimiento de causa porque lo viví en carne propia, creció bajo un código muy claro, sentir poco y mostrar menos. Nos enseñaron que el verdadero valor, la fortaleza de un hombre, estaba en la contención emocional, en esa autosuficiencia silenciosa que nos hacía parecer inquebrantables. Era lo que se esperaba de nosotros. Expresar un me gustas, un sentimiento genuino de agrado, era para muchos de nosotros un acto de vulnerabilidad que rozaba lo revolucionario. Era como desnudarse emocionalmente frente a alguien, algo para lo que no estábamos preparados ni habíamos sido entrenados. Pensábamos que eso ya era ponerlo todo sobre la mesa. Pero claro, dar el siguiente paso, el de la acción concreta hacia un compromiso, el de empezar a planificar una vida a dos, eso implicaba enfrentarse a un montón de inseguridades, miedos y expectativas para las que no teníamos ninguna herramienta. En nuestra educación, nadie nos había enseñado cómo procesar todo eso, y mucho menos cómo comunicarlo. La idea de luchar por una mujer era más bien un concepto de películas románticas, no algo que supiéramos cómo aplicar en nuestra vida personal, en el día a día de construir una relación. Así que, ese me gusta se convertía en una especie de tarjeta de presentación emocional, pero sin un mapa claro de lo que vendría después. Sin ninguna instrucción de cómo seguir. Por eso, nuestra inacción, esa de la que les hablaba al principio, no era falta de interés, sino una parálisis interna muy profunda. Muchas veces la confundíamos con prudencia, con respeto por tu espacio, o peor aún, con un deseo infantil de que las cosas simplemente se dieran solas, sin que tuviéramos que mover un solo dedo. Y es por eso que cuando esa situación les pasaba a ustedes, cuando se quedaban esperando, tenía todo el sentido del mundo que lo interpretaran de la forma en que lo hicieron. Voy a ser honesto, cuando yo decía, me gustas, o, me encantas, para mí eso ya era un gesto enorme. Era como haber cruzado el Rubicón, ¿saben? Me había abierto, me había expuesto, y sentía que eso, de por sí, era un acto de valentía que ponía todo sobre la mesa. Recuerdo, por ejemplo, después de mi separación de Valentina, cuando conocí a Carmen, esa profesora de Córdoba.
En una ocasión, le dije, con el corazón en la garganta, que me gustaba mucho su forma de ver la vida, su risa, que me gustaba a ella. Me costó un mundo, casi sudaba mientras lo decía. Ella sonrió, me lo agradeció con cariño. Y yo, en mi cabeza de hombre de esa época, pensé, listo. Ya lo sabe. La pelota está en su cancha. Me quedé esperando, como un espectador en primera fila, que ella, de alguna forma, tomara las riendas, que diera el siguiente paso. Como si el peso de la relación, a partir de mi gran esfuerzo, pasara a ser solo suyo. Ustedes, supongo, esperaban una acción, una iniciativa masculina que confirmara ese interés. Pero para mí, en ese momento, la declaración misma era la acción. Era la cumbre, no el campamento base para empezar a escalar. Y ahí es donde empezaba el malentendido, ese abismo entre lo que yo creía haber hecho y lo que ustedes esperaban que hiciera. Pero, ¿por qué esa parálisis después de haber dado ese gran paso de confesar el agrado? Bueno, aquí viene otra verdad incómoda que nos rondaba la cabeza a muchos hombres de mi generación. En nuestra juventud, la idea de un compromiso real, de una relación seria, se nos presentaba casi siempre como una atadura. Una pérdida de libertad. Nos inculcaron que era algo así como caer bajo el yugo, no de la persona, sino de la expectativa social, de una rutina preestablecida. Y lo digo con honestidad, a muchos nos costaba horrores ver el compromiso como una elección liberadora, como algo que suma a la vida. Por eso, incluso cuando te decía que me gustabas, por debajo de esa declaración, había un miedo inconsciente a replicar patrones de relaciones pasadas, donde la atadura nos impedía ser nosotros mismos, o donde la responsabilidad era una carga que no sabíamos cómo manejar. Con Elena, esa empresaria de Montevideo, al principio me costaba un infierno ponerle un título a lo nuestro, llamarla novia. Ella me decía, Alejandro, ¿qué somos? ¿A dónde va esto? Y yo, que la quería cerca, pero con ese resquemor ancestral a la formalidad, le salía con evasivas, ¿estamos bien, no te parece? ¿Para qué ponerle etiquetas? Y ella, cegaramente, pensaba que no la valoraba lo suficiente, que estaba jugando con sus sentimientos. Y la verdad es que era un miedo muy interno a esa limitación que yo mismo me imponía, a perder algo que no sabía qué era, pero que temía que el compromiso me arrebatara. Era un conflicto profundo entre el deseo de tenerla cerca y el temor a esa cárcel relacional que habíamos imaginado en nuestras cabezas de jóvenes. No era ella, era un fantasma interno que nos asustaba. Otra cosa que nos pasaba, y esto es clave para entender nuestra inacción, es la enorme confusión que teníamos entre el deseo presente y un proyecto de vida compartido. Para muchos de nosotros, el deseo, la atracción, el sentir que alguien nos gustaba, podía ser algo muy intenso, muy real en el aquí y ahora. Pero el salto conceptual de eso, a visualizar un proyecto de vida a dos, eso era un abismo gigantesco, casi incomprensible sin un manual de instrucciones. No habíamos sido educados para construir activamente una vida en pareja. La idea era construir nuestra vida individual, ser exitosos, y, luego, una compañera, encajaría, de forma casi pasiva. Por lo tanto, cuando un hombre de mi generación decía, me gustas, se refería a ese deseo, a esa química del momento, no a una visión articulada de futuro. Después de Valentina, hubo momentos, no pocos, en los que el deseo por una mujer era palpable, muy real. Pero si me preguntaban qué veía a futuro, mi mente se quedaba en blanco, literalmente. Con Carmen, al principio de nuestra relación, me pasó. Quería verla, quería su compañía, su risa. Pero la idea de vivir juntos, o que haremos el próximo año juntos, me generaba una neblina mental, un muro que no podía franquear. No era que no quisiera, era que la maquinaria para pensar en eso no existía en mí de forma natural. No había sido programada para la proyección a largo plazo. Ustedes, con razón, conectaban ese deseo con planes, con un futuro. Pero en nuestras cabezas, esos eran circuitos cerebrales que, en muchos de nosotros, simplemente no estaban conectados. Podíamos sentir un deseo fuerte sin haber desarrollado la capacidad de visualizar, articular o mucho menos construir un futuro compartido.
No era desinterés, era una limitación de origen, una inoperancia mental para lo que venía después del presente. Y finalmente, algo que jugaba un papel enorme en todo esto, era lo que yo llamo la inercia y una falta de iniciativa emocional que habíamos aprendido desde muy jóvenes. Nos educaron para ser proveedores y protectores, roles que, históricamente, no necesariamente implicaban tomar la iniciativa emocional en una relación más allá del momento de conquista. La inercia de estar bien como estamos es increíblemente poderosa en hombres de mi edad. Si la situación es cómoda, si ya hay una conexión y no hay un problema o una demanda explícita, ¿por qué mover la ficha? ¿Para qué alterar un equilibrio que, para nosotros, funcionaba? Esta mentalidad se extendía a lo emocional. Si ya te dije que me gustas y tú sigues allí, accesible, ¿por qué forzar algo que funciona a su manera y que, además, me exige más esfuerzo y riesgo? Recuerdo que, antes de que Elena me enseñara la diferencia abismal entre estar presente y estar disponible, yo podía pasar semanas, estando presente, en la vida de una mujer que me gustaba mucho. Salíamos a cenar, charlábamos horas por teléfono, nos reíamos. Pero nunca planeaba nada a largo plazo de mi parte. Nunca la invitaba a un viaje que yo organizara, o le proponía conocer a mi hija en una comida. Ella tenía que ser la que sugería, la que preguntaba. Y yo pensaba, si ella quiere algo más, lo dirá. Y si no lo dice, asumo que está bien así. Una estupidez, claro, vista ahora. Pero así funcionaba mi cabeza. Era una pereza emocional disfrazada de respeto por su espacio. Ustedes, con toda razón, sentían que si él no tomaba la iniciativa, era porque no estaba realmente interesado, que no eran una prioridad. Y en realidad, era la manifestación de una inercia muy arraigada, una profunda comodidad con el status quo. La ausencia de una demanda explícita era interpretada por mí como la ausencia de una necesidad. Y por eso, muchas de ustedes se quedaban en esa antesala, sin entender qué pasaba, con un hombre que decía, me gustas, pero que, por estas razones internas, no se movía. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo, o porque la inercia lo tenía atrapado en un laberinto emocional. La verdad es que para mí, la decisión clave, o mejor dicho, el momento en que empecé a entender de verdad, no fue un único punto en el tiempo. Fue una sucesión de golpes, de sacudones, que me obligaron a mirar para adentro. El primero, el más fuerte, fue cuando Valentina se fue. Yo creía, de verdad, que mi silencio era fortaleza, que mi inacción era prudencia. Cuando ella me dijo que estaba cansada de amar a alguien que no sabía recibir amor, fue como un puñal clavado justo aquí. Pasé 2 años solo, dándole vueltas a esas palabras, intentando descifrar qué había querido decir. Y para serles honesto, no lo conseguía del todo. No fue hasta mucho después, en mi relación con Elena, esa empresaria de Montevideo, que las piezas empezaron a encajar. Un día, estábamos charlando, y con esa claridad meridiana que la caracterizaba, me miró fijamente a los ojos y me preguntó, Alejandro, ¿quieres estar aquí o solo estás aquí de paso? Esa pregunta me golpeó de lleno. Ahí fue cuando, como decimos en mi tierra, se me cayó la ficha. Se me abrió la cabeza. Entendí en ese instante que mi me gustas, mi estar presente en la vida de una mujer, no eran lo mismo que estar disponible de verdad para construir algo. No era lo mismo que querer construir algo con ella. Me di cuenta de que mi inacción, esa que yo justificaba como prudencia o respeto, ella la estaba percibiendo como desinterés, como una falta total de compromiso. Estaba comunicando un mensaje completamente distinto al que yo creía. Fue un momento de profunda y dolorosa honestidad conmigo mismo, tengo que admitirlo, hasta de vergüenza. Entendí que mi comodidad, mi zona de confort, no era en absoluto la comodidad de la otra persona. Y que decir me gusta sin una intención clara de avanzar, sin un plan, era casi cruel. Era una trampa para los dos. A partir de ese día, aunque me costó, decidí que no podía seguir así. Que mis palabras y mis acciones debían ir de la mano. Que si decía me gustas, tenía que estar dispuesto a moverme, a arriesgar, a construir. Ya no podía dejar a la otra persona en esa antesala,
esperando una señal que nunca llegaba o que llegaba tarde y mal. Fue una decisión consciente de empezar a alinear lo que sentía, lo que decía y, sobre todo, lo que hacía. No fue fácil, pero era necesario. Después de esa conversación con Elena, tengo que decirles que mi forma de relacionarme cambió, y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Pero lo que sí fue inmediato, fue una conciencia, un clic que me abrió los ojos. Empecé a ver la diferencia abismal entre lo que yo decía, lo que sentía, y lo que realmente estaba dispuesto a hacer. Con Elena, aunque la historia al final tomó otro rumbo, ella decidió volver a Uruguay, y yo, en una decisión que me dolió pero fue honesta, opté por no ir. Ese aprendizaje fue brutal e invaluable. Entendí, de una vez por todas, que un me gustas no es suficiente para construir. Que tiene que ir acompañado, sí o sí, de una intención clara. Y esa intención debe traducirse en acción, de algo, por más pequeño que sea. Un gesto, una pregunta sobre el futuro, una invitación para construir juntos. Porque un me gustas es solo el punto de partida, no el destino. Lo digo con la experiencia de haberlo aprendido a golpes. Esa claridad me permitió, años después, no cometer el mismo error. Pude abordar mis relaciones con una honestidad distinta, donde mis palabras y mis acciones, por fin, se alineaban. Ya no soy, ni quiero serlo, ese hombre que deja a la otra en la antesala, esperando una señal que nunca llega. Ahora, si digo me gustas, lo digo sabiendo que estoy dispuesto a moverme, a construir. Y creo que esto es lo que quiero dejarles hoy, cuando un hombre de nuestra generación dice que le gustas y no hace nada más, no siempre es falta de interés. Es, muchas veces, la inoperancia mental, el miedo o la inercia de quien no fue enseñado a construir un futuro a dos. No te está subestimando a ti. Te está subestimando a sí mismo, a su propia capacidad de arriesgarse a amar.